Habrá que esperar una semana más para saber qué pasa con todas esas personas de menos de 60 años que tienen ya puesta la primera dosis de AstraZeneca. La Comisión de Salud Pública decidirá en 7 días. Se sigue estudiando qué hacer, si administrar una segunda dosis de AstraZeneca o inyectar otra vacuna. Se están analizando informes de otros países y aquí en España hay en marcha un ensayo clínico al respecto. Buenos días. La situación de la pandemia en Castilla y León está mejorando, pero el gobierno regional prefiere mantener las restricciones una semana más. Quiere ver cómo evolucionan los contagios, sobre todo después de las concentraciones y la mayor movilidad social tras el estado de alarma. La incidencia ya no será un criterio tan decisivo. A punto están de cumplirse 10 años del movimiento social que revolucionó la política de nuestro país. El 15M llegó a casi todos los rincones. Hablamos con algunos de sus protagonistas. Cuarta noche de tensión en Oriente Próximo. Sigue el lanzamiento de cohetes en la franja y la tensión ha llegado también a las ciudades mixtas de Israel. En Gaza, 65 palestinos han muerto e Israel ha reconocido 7 víctimas mortales. Y en cuanto al tiempo, hoy podrían registrarse algunos chubascos en el norte. Una borrasca que está entrando por Galicia va a recorrer hoy la comunidad de oeste a este, dejando lluvias a su paso. A partir de mañana saldrá el sol y subirán las temperaturas. Seguimos sin saber qué pasará con quienes tienen menos de 60 años y se han vacunado ya con una primera dosis de AstraZeneca. Ministerio y comunidades se dan de plazo una semana más para tomar una decisión. Es uno de los acuerdos que se llegaron ayer en la Interterritorial de Salud, la primera tras el final del estado de alarma. David Aragonés, buenos días. Buenos días. Ha sido una interterritorial con pocas novedades. La ministra lamentó las imágenes de aglomeraciones del pasado sábado y ha recordado a las comunidades que el documento de actuaciones coordinadas sigue vigente, por lo que no podrán reabrir el ocio nocturno y las terrazas tendrán que cerrar a la 1. Además, por fin se ha puesto fecha a la decisión de AstraZeneca y los menores de 60 años. Será la semana que viene en una reunión de la Comisión de Salud Pública. Ya hay fecha para conocer qué pasará con la segunda dosis de AstraZeneca. La próxima semana la Comisión de Salud Pública tomará la decisión más adecuada. Una decisión de la que están pendientes los cerca de 2 millones de españoles que hace semanas recibieron el primer pinchazo de esta vacuna. Venga, un pinchacito. Esa resolución se va a tomar después de analizar varios estudios. Informes observacionales de países que han aplicado directamente sobre esas personas directamente la vacuna de Pfizer, como también de los informes de los ensayos clínicos que estén disponibles. Comunidades como la de Madrid o Andalucía han criticado en los últimos días los retrasos sobre estas segundas dosis de AstraZeneca e incluso han llegado a amenazar con administrarlas por su cuenta. Es lo que ya está ocurriendo sin acuerdo previo en un hospital valenciano. Al margen de esta polémica sobre la vacunación, seguimos avanzando a un ritmo acelerado y cada vez vamos a acelerar más el ritmo. Cada semana, asegura la ministra, se mejoran los datos de la anterior. El 30% de la población española ha recibido ya una dosis y casi el 14% las dos. Ministerio y comunidades siguen esperando a los informes que llegan de otros países y al estudio que está realizando en España el Instituto de Salud Carlos III. Se están analizando los efectos de administrar la segunda dosis de otra vacuna que no sea la de AstraZeneca. Hemos hablado con una de las voluntarias. Esta próxima semana se espera contar con los primeros resultados del estudio Convivax para tener más certezas sobre la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60. Una de las voluntarias es Claudia Calizaya, de 43 años. Trabaja en la atención a domicilio de personas mayores. No he tenido nada, ni molestias, ni nada, fatiga, ni dolor de cabeza, ni mareos, ni náuseas, nada. Recibió la llamada para acudir al Hospital de las Cruces. El miedo del principio se disipó rápidamente. Sí, miedo he tenido mucho en principio, pero antes de llegar allí a la consulta. Claudia pertenece al primer grupo de 400 voluntarios a los que se iba a administrar rápidamente la dosis de Pfizer. Ahora mismo está en observación y ya ha pasado 2 revisiones sin problemas. De hecho, cuando se me puso la primera, que fue la de AstraZeneca, la primera dosis,
Estaba muy nerviosa, pero ahora con esta segunda como que me ha dado más tranquilidad. Un ensayo que para algunos expertos es poco útil. Para validarlo de forma científica habría que hacerlo con al menos varios miles de voluntarios. Una decisión sobre AstraZeneca que creen ya se tomó hace tiempo. Todo parece indicar que primero se ha tomado la decisión de no poner la segunda de AstraZeneca y ahora pues está mirando la forma de validar esa decisión. Los resultados definitivos se esperan para finales de este mes. Aquí en Castilla y León, la Consejería de Sanidad cuenta con poder vacunar ya a mediados de junio a las personas de entre 40 y 49 años. Todo ello si continúa el buen ritmo de vacunación. Dependerá del número de dosis que lleguen en este mes que queda para lograr ese objetivo. La vacunación continúa a buen ritmo y sigue extendiéndose por las zonas rurales de la comunidad. Lo hemos visto en las últimas horas en Burgos. Verónica González, buenos días. Sí, como veis, colas para administrarse esa vacuna contra la COVID, y es que sigue la campaña de vacunación en los municipios de la provincia de Burgos. Y es que la Gerencia de Atención Primaria se ha centrado sobre todo en las localidades, en las zonas básicas de salud de Quintanar de la Sierra, Salas de los Infantes, y hoy lo harán en Lerma y Briviesca para el colectivo que faltaba desde los 66 hasta los 69 años. Antes de seguir con la vacunación a los menores de 60, se han centrado en acabar con todo ese grupo de edad mayores de 60 años que son el factor de riesgo de la COVID-19. Gracias, Verónica. Castilla y León sigue en nivel de alerta máximo, aunque la situación mejora. Lo ha reconocido el propio Gobierno regional. De hecho, si nos atenemos al famoso semáforo que contempla los diferentes niveles, solamente Burgos se situaría en ese riesgo extremo. A la mayoría de las provincias, ya lo ven, le correspondería situarse en el nivel 2, pero la Junta prefiere esperar una semana más con las restricciones actuales hasta ver los efectos que ha tenido el fin del estado de alarma. A la vista de la evolución de la pandemia habrá cambio en los criterios para fijar las restricciones, incluso en el límite para cerrar el interior de la hostelería. Con este objetivo, intentar reactivar la economía en la medida de lo posible, lo más rápidamente posible, si vemos que la situación sanitaria continúa bajo control, teniendo en cuenta la situación de los sectores muy castigados. El semáforo no se cambiará, pero sí los criterios. Los indicadores se van a mantener porque es la manera que tenemos de seguir la epidemia, pero puede que le demos más peso a la saturación, puede que le demos más peso a otros asuntos. Eso permitirá que la comunidad se sitúe en un nivel que le corresponde y salir del 4 en el que está ahora. En este momento solo Burgos debiera estar en ese nivel extremo. Pasar a un nivel 2 permitiría abrir hasta la 1 de la madrugada, pero el ocio nocturno tendrá que esperar. Mientras no esté la situación de normalidad, el ocio nocturno, tanto en nivel 1, 2, 3 y 4, está cerrado. Y quiero recordarles que esto fue un acuerdo unánime del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno es optimista por las cifras de vacunación y porque la letalidad ha bajado considerablemente, aunque le preocupa la edad de los ingresados en la UCI. Y otro síntoma más de que la situación mejora es que no se han registrado nuevas aulas en cuarentena en Castilla y León. En los centros educativos hay ahora mismo 25 aulas en cuarentena. Desde que empezó este curso se han confirmado 1.139 casos de alumnos y 76 de trabajadores. Los casos de coronavirus en nuestra comunidad se mantienen estables. Se han sumado en el último día 222 nuevos positivos. Hay que lamentar además un fallecido por coronavirus en Castilla y León. Se ha producido en el hospital de Salamanca. Y las cifras nacionales. En España, Sanidad notifica 6.418 nuevos contagios y 108 muertos en las últimas horas. La incidencia baja 7 puntos y se sitúa, y lo ven, en los 174 casos por cada 100.000 habitantes.
La atención primaria continuará siendo telefónica en la gran mayoría de los casos, unas semanas más. Sanidad había anunciado la vuelta a la presencialidad al completo a mediados de mayo, pero no va a ser así. SACIL prepara un programa informático que ayude a los profesionales a organizar el trabajo, que aún no está disponible. El objetivo es que a través de esa herramienta el paciente indique su preferencia entre presencial o no cuando pida cita. El vicepresidente de la Junta ha sido muy duro con el procurador del Común. Francisco Igea le ha contestado por vincular las muertes en las residencias de mayores con la decisión de limitar la entrada en los hospitales de los internos de esos centros. Igea considera que en el informe del procurador del Común hay opiniones en vez de datos. ¿Ha habido casos? Sí. ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué números? ¿Qué diferencia? Eso es lo que uno espera encontrar en un informe de una institución tan seria, tan respetada como el Procurador del Común. La utilización sectaria, partidista, de esta tragedia para tantas familias de nuestra comunidad, es probablemente, en mis años dedicados a este oficio, lo más deleznable, lo más rastrero, lo más vomitivo que he visto en mi vida. Se cumple una década de una oleada de protestas que estableció una nueva forma de hacer política. Fue el movimiento asambleario del 15M. Hemos hablado con algunos de los que lo encabezaron. Queríamos aportar y sentíamos que nadie nos había consultado. A mí la etiqueta de generación Nini me cabraba mucho. Otro 15M no, pero otro movimiento más multitudinario y mejor, entre comillas, que el 15M, por supuesto que puede surgir en cualquier momento. Han pasado 10 años y volvemos a los mismos escenarios para hablar con sus protagonistas. Pablo Gallego, cofundador de Democracia Real Ya, tenía 23 años y estudiaba en la universidad. Ahora se dedica al marketing digital. Beatriz Amos se sumó de forma espontánea, tenía 35 años, ahora trabaja como peluquera y osteópata. Luis Miguel Durán fue portavoz de Stop Desahucios, tenía 42 años, sigue como autónomo. La idea era poder plasmar toda la indignación con propuestas y con ganas de cambio y con acción. Tenemos que tomar la democracia tanto en empresas como en la vida social. El ver que la gente de repente se había hartado y había salido a la calle, yo me emocioné al ver el telediario. Estoy indignada, indignadísima por tantos impuestos. Un movimiento social, primero, pacífico, sin ningún tipo de violencia. Segundo, integrador. Aquí venía gente de toda clase, de todos pensamientos políticos. Mucha suerte, seguir acampados. Creamos comisiones de política, de economía social, de actividades para mantener en la plaza, de comunicación para transmitir todo nuestro mensaje. Estabas deseando acabar tu tarea normal, venir a la plaza, y aquí nos daba las 2, las 3 de la mañana, en asambleas, en comisiones, preparando el día siguiente. Los partidos políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ambos hicieron primarias, cosa que no estaban haciendo hasta ahora. ¡Que se acabó! ¡Que estamos hartos! A mí me ha cambiado la vida total. Me aprendí mucho, como experiencia personal fue tremenda. Conocí a mi actual pareja, he tenido 2 hijos. Ninguno de los 3 está ahora en política o en movimientos sociales, pero no lo dudarían, volverían a sumarse al 15M. Pablo Iglesias recogió esa inquietud social en un partido político. Iglesias se dio a conocer como líder de Podemos con su característica coleta. Y en Moncloa la cambió por un moño y una vez que ha dejado su actividad pública se la ha cortado y ha estrenado nuevo corte de pelo. La tensión política tras el fin del estado de alarma sigue creciendo y un ejemplo es este que van a ver protagonizado por el alcalde de Madrid y la delegada del Gobierno en esa comunidad. No, que no nos pregunten a nosotros, que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra verbalmente e, insisto, por escrito. Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y voy a defender no al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino a los madrileños. Pues vamos a defender a los madrileños frente al COVID y a dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Esa escena es una muestra más del clima político que se vive estos días. Las recriminaciones no se producen solo por las decisiones de aquí, sino también por las de fuera. La ministra de Exteriores culpa a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid de que Reino Unido no incluya a España en la lista de destinos turísticos seguros. De repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas. El Gobierno espera captar este verano al menos la mitad de los 47 millones de turistas extranjeros que vinieron durante el verano de 2019. Para ello ha elaborado esta campaña con el eslogan "Te mereces España". La lanzará en los países que más nos visitan, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Los británicos precisamente podrán volver en breve a hacer turismo en nuestro país. En Oriente Próximo continúan los ataques en la Franja de Gaza y ya son cerca de 70 las personas que han perdido la vida en los últimos días. El ejército israelí no da tregua y durante toda la madrugada se han vuelto a repetir imágenes como estas, con continuos lanzamientos de cohetes por parte del movimiento de resistencia de Hamas. La tensión además se está extendiendo a otras ciudades israelíes, con fuertes enfrentamientos entre judíos y palestinos. La comunidad vivió su primera jornada con la implantación de la nueva velocidad en las vías urbanas esta semana. Estas 4 provincias que ven ya han comenzado a multar. Se trata de León, Palencia, Segovia y Valladolid. En cambio, aún no se ha sancionado en provincias como Ávila, Burgos, Salamanca, Soria y Zamora. Con la nueva limitación a 30, nuestro próximo destino será el taller. Al ir más lento, el motor no lo quema tan bien, entonces se obstruirán antes y antes nos vendrán a ver. De partida surgen dudas en qué marcha circular a esta velocidad. Mucha gente que no va a saber si llevarla en segunda, llevarla en tercera, mucha gente optará por la tercera, entonces el coche muy ahogado, más carbonillas, mayor tamponamiento y claro, la gente que solo haga ciudad, pues para los diésel sobre todo va a ser bastante complicado que no pasen por aquí. Y llega la primera baja, el embrague. Y aún así en segunda vamos a ir a 2000 revoluciones, una cosita así, que tampoco va el coche alegre. Es decir, va a estar complicado. En primera, alguno le llevará en primera, entonces tiraremos más de embrague, el embrague también se desgasta. Con los coches circulando a revoluciones complicadas, tocará sustituir piezas no demasiado económicas. No vale ni 100 ni 200 euros, estamos hablando de GRs entre 200 y 500 euros, los filtros de partículas 600, 800 euros, es decir, para el usuario normal va a ser rascarse el bolsillo. Su vida útil se acortará a pasos agigantados. Los filtros de partículas suelen tener una vida de unos 160, 180.000 kilómetros, más o menos, pues así igual le acortamos bastante, igual a los 100.000, 80.000. Y en cuanto a los consumos, aseguran que no sería una caída significativa. Un nacimiento siempre es motivo de alegría, pero cuando se produce después de 44 años lo es todavía más. Ha ocurrido en Cervón, un pequeño municipio de las Tierras Altas de Soria. El pequeño Adrián ya está en casa con sus padres y su hermano y hasta ahora es el único niño que había en el pueblo. Se llama Adrián, ha nacido en Soria 3 semanas antes de lo previsto y ha pesado 2,6 kilos. Es el más joven de los 30 vecinos de Cervón, donde hasta ahora solo vivía otro niño, su hermano Fernando. Sus padres son una pareja de madrileños que se enamoraron de la zona y con la pandemia decidieron instalarse aquí. La llegada del bebé supone toda una revolución para este pequeño pueblo y también un rayo de esperanza, porque el último nacimiento se registró hace casi medio siglo. Y nos vamos ahora hasta Ponferrada porque allí Cáritas ha recibido la donación de una vivienda en la capital del Bierzo. Es la primera de estas características que recibe de una persona viva y joven. La ONG va a destinar ese inmueble casi completamente nuevo a su programa de vivienda tutelada. De la mano de José Antonio Prada, presidente de Cáritas Ponferrada, visitamos el inmueble donado a la ONG por una persona joven y viva. Para Cáritas es un gesto también de generosidad y es un donativo que hay que agradecer,
pero así en vida es el primer caso que tenemos. Y es que Cáritas Ponferrada ha recibido otros inmuebles como herencia de personas fallecidas. De ahí, en cierto modo, la sorpresa con esta donación. El año pasado se acercó allí a Cáritas el que hizo la donación, porque le habían sugerido que lo que él quería hacer, que era buen sitio hacerlo en Cáritas. El inmueble que ha recibido Cáritas a Ponferrada es una casa casi completamente nueva y la organización la va a destinar dentro de su programa de vivienda tutelada. Desahucios o cuando hay situaciones trágicas, sobre todo si hay niños, nosotros acogemos en estos pisos tutelados a esta familia con un plazo de tiempo para arreglar su situación. La vivienda es uno de los frentes a los que más recursos destina Cáritas. Con esta donación, el patrimonio de la ONG ha crecido en Ponferrada, con lo que las posibilidades de ayudar a más personas ha crecido. Muy buenos días. Una borrasca se está acercando por Galicia. De momento nos ha dejado muchas nubes esta mañana, por lo tanto hemos amanecido sin demasiado frío porque esas nubes han actuado de tapadera, por lo tanto las mínimas no han sido tan bajas y ya está lloviendo en zonas de León. El frente durante las horas centrales del día va a ir haciendo este movimiento recorriendo la comunidad y por la tarde nos va a dejar precipitaciones en prácticamente toda Castilla y León. Temperaturas que no son tan bajas como estos días, no bajan de 14, 15, 16 grados. A partir de mañana ya esperamos tiempo mucho más estable, cielos más despejados y temperaturas que el fin de semana volverán a superar los 20 grados. Edades del Hombre se trasladará, ya saben, a Extremadura el próximo año. Así se presentaba esta semana en Plasencia con el presidente Fernández Vara la exposición de 2022. Es el apoyo que ha buscado la Fundación para mantener actividad una vez que aquí la Junta solo va a financiar la exposición cada 2 años. En el camino, por falta de ese apoyo institucional, se ha quedado por tanto Béjar, que comparte obispado con Plasencia y también compartía esa candidatura. Si Plasencia y Béjar siempre han ido trabajando juntas, no es de agrado y por parte del obispado nos parece como mínimo que se hubieran puesto en contacto con nosotros y sí, nos ha dejado perplejos, absolutamente perplejos. Estamos pendientes de mantener una reunión con el secretario general de la Fundación para al menos intentar que haya una extensión o una participación de alguna manera de Béjar en esta edición de las Edades del Hombre. Una pausa y seguimos aquí en Buenos Días Castilla y León. Hasta ahora.